Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Nos emociona presentarles el episodio 61, donde, por cierto, estamos en una serie que ya iniciamos acerca de los evangelios. Ya tenemos 2 episodios que queremos motivarlos a que los revisen. Tenemos un episodio introductorio respecto a los evangelios y ya inclusive uno donde hablamos específicamente del evangelio según Marcos. Y para continuar con esta conversación que nos entusiasma mucho, le he pedido a Uri, mi amigo, que nos acompañe. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muy emocionado otra vez de poder estar aquí compartiendo con ustedes esto que tanto nos apasiona, el querer conocer más acerca de Jesús. Así es, así es. Y nos vamos a abocar en esta ocasión, episodio 61, al evangelio de Mateo. Así es. El famoso Mateo, que en este caso, a diferencia de Marcos, sí es discípulo apóstol de Jesús, escritor de este evangelio. Pero quisiera comentar, porque es algo que quisiera comenzar como pidiendo que tal vez aclaráramos un poquito, porque hemos hecho referencia a la hipótesis de la fuente Q, que la mencionamos en el episodio anterior como punto de partida o punto de referencia para los escritos, que también en el caso de Marcos, en el caso de Mateo, es así. Entonces podríamos tomar un tiempo tal vez para explicarnos qué es esta hipótesis de las 2 fuentes y específicamente el concepto de la fuente Q. Sí, esta ha sido una de nuestras propuestas iniciales que, según nosotros, es una de las que mejor resuelve el problema sinóptico, que es por qué tenemos 3 evangelios que se parecen tanto. Claro. Por supuesto que existen otras, pero esta es la que goza de mayor popularidad en la comunidad académica en la actualidad. Sí. Ahora, deseo aclarar algo sobre la fuente Q, porque parece que se da a entender como que es un solo libro como tal, pero en realidad recordemos que en este tiempo la mayoría de conocimientos se transmitían por medio de tradición oral. Claro. Es decir, lo que se va repitiendo acerca de Jesús y de sus enseñanzas. Ya en el primer siglo, inmediatamente después de su muerte, ya se hablaba bastante. Sí. Por supuesto que los discípulos, ¿verdad?, enseñaban acerca de esto. Entonces, esas enseñanzas se iban repitiendo una por una y por ahí se intentaron tal vez poner por escrito. Porque hay que recordar, Diego, que en ese tiempo el papel no era algo muy accesible, era caro para comenzar, la tinta también, y no habían muchas personas que tuvieran esa habilidad de escritura. Sí. Por eso es que normalmente era algo bastante exclusivo para ciertas élites. Claro. Entonces era mucho la tradición oral. A alguien por ahí se les ocurrió ir poniendo por escrito y luego compilar estas enseñanzas. Claro. Entonces se cree que ya había un compilado de las enseñanzas de Jesús al cual los eruditos han denominado una fuente Q. Claro. Que por cierto, Diego, bueno, esa fuente Q ya lo hemos aclarado antes y hemos dicho que son aquellas líneas sobre las cuales caminan Mateo y Lucas, apartándose de Marcos, pero que ellos 2 sí la llevan juntas. Sí. Entonces es interesante porque en la actualidad ya se han hecho algunos esfuerzos para poner por aparte eso que solo Mateo y Lucas hablan y que hablan juntos. Y le han llamado así precisamente el documento Q, haciéndonos una pequeña ilustración de cómo hubiese sido ese documento que circulaba en la iglesia del primer siglo. Claro, gracias, porque eso yo creo que nos da en contexto eso que estás diciendo, cómo se transmitía el conocimiento, las enseñanzas en aquel tiempo, y hace referencia a ese compendio que llamas de enseñanzas. Ok, buenísimo. Eso es importante como para, sobre todo los que no han visto los primeros 2 episodios, el 59 y 60, que puedan verlos. Y bueno, metámonos en Mateo, que es donde vamos a estar este ratito juntos. ¿Cuáles diferencias tiene Mateo justamente con lo que estás haciendo con el ejercicio de comparación con los otros sinópticos? Sí, otra vez mencionábamos que tal vez el orden en que aparecen los libros en nuestra Biblia nos pudieran desorientar un poquito si vemos a Mateo que está de primero.
Y luego estarían los otros evangelios. Pero ya hemos dicho que ese orden no corresponde a su edad en escritura o de publicación normalmente. Claro. Entonces hemos abrazado esta hipótesis en que Marcos fue el primero en que escribe, y ahora sí, Mateo lo que va a hacer es una versión ampliada de Marcos, y lo que va a hacer es incorporar estos dichos y enseñanzas de Jesús de este documento Q, ¿verdad? Que es el que nosotros creemos. Y vemos cómo es una versión ampliada porque la base narrativa va a ser la misma, pero vean qué interesante que Marcos solo va a tener 16 capítulos y Mateo va a tener 28 capítulos. O sea, wow, sí. Que no solamente ¿qué más le agregó, dice la gente? Lo supera en tamaño, sino que lo dobla, prácticamente lo dobla. Sí. Así que Mateo, de entrada, vemos que comienza totalmente diferente a Marcos, añadiendo un prólogo, lo que llamamos un prólogo, ¿verdad? Y un prólogo bastante extenso donde nos va a narrar un poco lo que es el evangelio de la infancia de Jesús y todo lo demás. Pero también va a añadir al final un epílogo, que es como hace un cierre. Un cierre. Exactamente, acerca del libro. Un cierre sin el cual el libro tampoco pudiera entenderse. Hay que aclarar quizás esos términos, ¿verdad? Okay. Prólogo es todo aquello que aparece, es una sección que aparece en el libro que te va a dar las pistas para poderlo leer y poder entender mejor ese libro. Y el epílogo va a ser como una especie de resumen o cierre, que también sin ese cierre no vas a poder entender el condensado del libro en total. Y para eso los autores de los libros añaden a veces esas dos secciones. En este caso Mateo lo hace así sobre la obra de Marcos, que ya habíamos dicho. Pero en sí, Diego, la base narrativa va a ser la misma. Luego, tal vez podemos profundizar un poquito más adelante acerca de cómo es que Mateo le encanta ordenar todo como por secciones. Ajá, sí, como que agrupa temático. Algunos han llamado, ¿verdad? Como parábolas por aquí, las enseñanzas por acá, sanidad por acá. Entonces, bueno, vamos a ahondar un poquito más en eso que tiene que ver con un aspecto de estructura, por decirlo así, de cómo él está presentando su obra, bueno, el evangelio, que sí, más adelante yo sé que vas a compartir un poquito más de eso. Pero bueno, hablando de Mateo y estas diferencias con respecto a los otros sinópticos, hablemos propiamente de Mateo. ¿Quién fue Mateo? ¿Qué podemos decir que además lo distinga? Porque es un discípulo de Jesús, apóstol, y que obviamente podemos contar con la credibilidad de su relato como la de un escritor o un testigo ocular. ¿Quién fue Mateo? Sí, bueno, el ministerio de Jesús es claramente un ministerio que lo vemos de verdad inclusivo. Sí. Jesús llama a diferentes clases de personas a seguirle, y vamos a ver cómo esta pluralidad, ¿verdad?, en los discípulos de Jesús se hace luego patente en los escritos de ellos. Sí, ya lo dijiste, Mateo, que el que escribe el Evangelio de Mateo, según la tradición, fue el discípulo de Jesús, o sea, a quien Jesús llamó, o es uno de los 12. De los 12, sí. De los 12 exactamente que Jesús llama. Bueno, esto sí presenta ciertas dudas, Diego. ¿Por qué? Primero, vamos a comenzar porque ninguno de los evangelios que tenemos, de los 4 evangelios, aparece firmado. Ajá. Es decir, no ponen su nombre como autoría del libro, como bien lo hiciera Pablo, ¿verdad? Sí. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, exactamente, o ¿verdad? Otros escritos del Nuevo Testamento. En este caso, lo que hacen en los primeros años de la iglesia fue acuñarle estos nombres. Ahora bien, toda la evidencia
que nos presenta la evidencia interna de Mateo, sí, nos da la razón para decir, sí, fue Mateo quien lo escribió. Además, que no existe otra propuesta que sea plausible. O sea, ¿cuál de los otros discípulos pudo haberlo hecho? ¿Verdad? Sí. Entonces, creemos que sí fue este Mateo quien caminó con Jesús, uno de los 12. Sobre todo, esto lo vamos a ver en muchos escritos también del Nuevo Testamento. Cuando un discípulo va a hablar acerca de sí mismo en una obra, normalmente lo va a hacer como en tercera persona también, ¿ya? Sí. Entonces, quien sea que esté escribiendo, cuando se tiene que mencionar a sí mismo en la narrativa, lo va a poner como una tercera persona. Y Mateo eso es también justo lo que hace. ¿Qué hace? Pero a diferencia de Marcos y Lucas, que Marcos habla de Leví, y Lucas también, exactamente. Mateo, si decimos que está tomando la línea de Marcos, en ese mismo pasaje donde se da el llamamiento de Leví, o el llamamiento de Mateo, Mateo se va a decir a sí mismo Mateo. Mateo, ya, sí. Exactamente. Que es el capítulo 9, decíamos, del Evangelio, cuando él narra que estaba sentado a la mesa de los tributos, ¿verdad? Exactamente, sí. Y entonces dice que era un publicano. Háblanos un poquito tal vez de eso. Te iba a preguntar, ¿qué significaba para este hombre, siendo que es judío, hebreo, que es llamado publicano y recaudador de impuestos? Sí, ok. Bueno, el pueblo judío, tal vez no nos vamos a explayar mucho porque no es en sí como lo que nos ocupa en esta conversación, pero un publicano era un adscrito al Imperio Romano. Era un servidor del Imperio Romano. Recordemos que Roma, para poder mantener el equilibrio en estas zonas, ¿verdad?, en estas provincias de Judea y todo lo demás, lo que hacía era subcontratar, vamos a decir así, gente del pueblo para ciertos servicios políticos, ¿verdad?, gubernamentales, etcétera, etcétera, que le sirvieran a ellos para poder mantener al pueblo quieto, porque ya habían tenido un par de revueltas por ahí, no de las más grandes que luego se van a mencionar, pero sí, entonces ese era el método político que se utilizaba. Claro. Y lo que hacían era contratar a alguien del pueblo judío para que cobrara los impuestos romanos. Sí. Y el trato era el siguiente: bueno, son tanto de impuestos que usted tiene que contratar, que tiene que conseguirnos a nosotros, y lo demás que gane ya es cosa suya, ¿verdad? Sí, que ya eso puede ser bien conocido en los tratos modernos también, de los que cobran tributos. Pero algo interesante asociado con esto era que era muy mal visto desde la perspectiva del que era cobrado, ¿verdad? De los restos de los judíos señalaban, y me llama la atención, creo que hay un par de momentos donde se menciona como publicanos y pecadores. Así es. Como haciendo una sola mención. Era peyorativo. Exactamente, como diciendo, un pecador y un cobrador de impuestos es un pecador, ¿verdad? O sea, están en la misma categoría, que es interesante porque, como decías, Jesús llamando a sus discípulos muestra que definitivamente no estaba llamando un perfil muy fino, ¿verdad? Pescadores de un estrato social más bajo. Aquí está llamando a Mateo de un estrato social ya definitivamente distinto, ¿verdad? Que el texto dice, y dejándolo todo, lo siguió, lo cual asumimos que tenía que ver con ese estilo de vida que ya deberíamos presumir que era distinto a la de los hombres pescadores más sencillos en un estrato pobre. Pero bueno, interesante esas características de los que escriben, porque algunos han asociado, por ejemplo, el detalle que tiene Mateo con respecto a las cuentas y a los números, y hasta con el dinero, ¿verdad? Como dando a entender, sí, claro, esto es una persona que todo lo cuenta y todo lo mide. Pero bueno, pasemos a la sección del contenido, que obviamente es la parte fuerte de qué encontramos en este evangelio y cuál es el propósito de lo que está narrando y cómo lo narra Mateo.
Sí, exactamente. Claro, el contenido del libro nos va a poner en evidencia cuál era el propósito del autor a la hora de querer escribir una obra como esta. Ya sabíamos que habían otros evangelios circulando, entonces, ¿qué era lo que quería hacer Mateo? Mateo, sabemos, o es claro y es totalmente evidente que lo que quiere es conectar a Jesús con el Antiguo Testamento. Okay. Sí, desde el principio lo vamos a ver así, por cómo abunda en citas del Antiguo Testamento. Sí. Ya, él va a querer conectar, y no solamente de una parte del Antiguo Testamento, sino muy amplio. Exactamente, así es, haciendo referencia no solamente a los salmos, sino también a los profetas, a los escritos, a Moisés mismo. Deuteronomio, sí. Exactamente, entonces es interesantísimo cómo él va a tener esta dinámica en todo su libro. Porque él escribe, se cree que Mateo está escribiendo a una comunidad judía, netamente judía, pero no cualquier comunidad judía, sino parece ser que esta es la comunidad judía después de la caída de Jerusalén. Okay. Recordemos que este es un hito histórico clave en el pueblo judío y que a nosotros nos sirve también a la hora de ver los escritos del Nuevo Testamento. Diego, esto es importante porque dependiendo de qué momento ellos estén escribiendo, sí, así van a hacer ciertas referencias al reino de Dios y todo lo demás. Por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió en el 70? Tengo que dar unos minutitos. Yo sé que eso pero es necesario. Da un montón. Ok, sucede que en esta revuelta judía, ¿verdad? Que hubo una revuelta en el año 69. Ya el pueblo se había tomado, es decir, el pueblo había derrocado a los romanos en este momento y ya se habían posicionado de Jerusalén. Incluso habían tomado Masada, que era una fortaleza romana, ¿verdad? Construida por Herodes antes, sí, recuerdas, sí, era importantísima. Entonces el pueblo estaba bien posicionado, pero ya en el 69, que asume el poder Vespasiano, que ya pasó de ser un líder militar a llegar a ser líder del imperio. Entonces Vespasiano ya había iniciado una guerra contra los judíos y le había ido bastante bien, pero luego es llamado a ser emperador y desde su puesto de emperador envía a Tito, que es su hijo, ¿verdad? Y ahí se da todo lo que ya sabemos en el año 60. Que Tito llega con una fuerza militar tremenda y sitiaron al pueblo de tal modo que llevaban máquinas, ¿verdad? Ya era un ejército fuerte el que mandó Vespasiano. Destruyeron los muros de la ciudad, sí, y la resistencia que había en el pueblo, tomaron como último bastión el templo, ¿recuerdas? Porque incluso Masada cae también, sí, pero su último bastión para la lucha fue el templo, y el templo fue quemado, literalmente. Sí, Masada cae después. Exactamente, sí. Okay. Sí, exactamente, después, porque están aparte. Ajá. Todo esto se está dando en Jerusalén. Sí, Masada está a unos, no sé, podría calcularse unos 10 o 15 kilómetros de... Sí, hay una distancia importante donde sí, se está dando el epicentro de esta guerra, claro, digámoslo así. Entonces, Diego, eso hay que tenerlo bien presente, porque cae la nación judía y todo su sistema religioso se desborona. Por supuesto, los saduceos sabemos que trabajaban en el templo. Uh-huh. Y ya no hay templo, ya no hay trabajo para los saduceos, adiós secta de los saduceos, ¿verdad? Ya no hubo más sumo sacerdote a partir de ese momento. Entonces, la única secta importante que le sobrevive al pueblo judío son los fariseos. En Jamnia, recuerdas, ¿verdad? Que se van ahí a hacer esta comunidad serían... fariseos ortodoxos, ¿no? Exactamente, muy ortodoxos, muy conservadores. Exactamente, es una línea muy conservadora en este sentido. Bien, entonces Mateo parece que va a escribir a un pueblo judío
caída. De estas características. Así es, con estas características. Entonces, son gente que conoce bien la Torá. Son gente que conoce bien la Tanaj, ¿verdad? Que es sí. la Biblia judía. Y él va a hablarles como personas que dan por sentado cómo se realizan estos sacrificios, para qué sirve el templo, todo esto. Sí. Mateo no va a tener necesidad de explicarlo. Eso es lo primero. Entonces, ¿cuál es el interés de Mateo? El interés es mostrar que Jesús es el Mesías prometido en esa Tanaj. Claro. ¿Ya? Que él es el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a David, que nunca iba a faltar quien se sentase en su trono, y la promesa que Dios le da a Abraham, que iba a ser de ellos una nación grande, ¿verdad? Y todas las promesas a los patriarcas. Eso es lo que está intentando demostrar Mateo, que en Jesús es el cumplimiento de no solamente las promesas que Dios ha dado a los patriarcas, sino también lo dicho por los profetas. Sí, hay una sensación como de comprobación, o sea, parece que Mateo quiere narrar y pausar para decir, y esto pasó para que se cumpliera esto aquí y allá. Que inclusive hay varios momentos, pero hay uno en el que inclusive Jesús pasa de Nazaret a Capernaum. Uh-huh. Entonces él pone, esto se cumplió para que se cumpliera tierra de Neftalí y tierra de no sé qué, de Zabulón, uh-huh. Pueblo donde habitan las tinieblas, uh-huh. Vino a habitar la luz, qué sé yo. Entonces uno ve un ejercicio muy insistente de Mateo en esa comprobación con esa expresión que está diciendo, y esto para que se cumpla la promesa y la promesa que va dirigido a ese público que estás describiendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, está hablando de un pueblo que espera la redención, sobre todo. Bien, un pueblo que en este momento, después de haber sido masacrados como han sido hasta este momento, ¿verdad? Y después de gozar de cierta posición con toda esta dinastía asmonea que hubo antes. O sea, en este momento sus ánimos están por los suelos, pero está diciendo, no, ya llegó. Jesús es el Mesías que Dios había prometido, pero Jesús es alguien más. Y esto está diciendo Mateo, y a mí me encanta a subrayar sobre esto, que Jesús es el Emanuel. Ajá. Jesús es Dios con nosotros. Manifiesto. Que te iba a preguntar, ¿es esta la única mención en los sinópticos de la, por lo menos escrita tal cual manifiesta Emanuel? Exactamente. Los otros sinópticos y Juan no mencionan, lo mencionan en cuanto al sentido del concepto. Sí, claro, Dios encarnado, Dios manifiesto, uh-huh. Pero el que de una manera muy deliberada dice, vean a este Emanuel, este Mesías dado, y conecta otra vez con la profecía, ¿no? Sí, exactamente. Sí, para el pueblo judío este es el enviado de Dios, o sea, este es el Hijo de Dios. Mateo va a utilizar el término Hijo de Dios al menos unas 27 veces en su libro. Esas son es que, a ver, si quisiéramos buscar palabras claves, sí. Diego, en el libro de Mateo, una de ellas para mí es esta, ¿verdad? El Mesías. Sí. El Mesías que viene a dar cumplimiento a todas las promesas que Dios ha dado y a instaurar el reino, que es el otro tema que conversamos mucho hablando de Marcos, ¿verdad? El concepto del reino de Dios, que está también muy presente en Mateo. Así es. Y este reino ampliado, o este reino, vamos a decirlo así, alcanzando su punto clímax, sí, del reino de Dios, va a estar en la iglesia. Y Mateo va a ser un tema insistente en Mateo, que este reino de Dios va más allá de las fronteras del pueblo judío, va más allá de las promesas hechas solamente a Israel. Esta es una promesa que Dios ha traído a la humanidad entera, exactamente, universal, y que se va a cumplir en la persona de Jesucristo. Jesucristo siendo el verdadero Israel, el reino, que es interesante, pensando en lo que estamos hablando del perfil de Mateo, un judío conocedor, entendiendo los aspectos del reino judío, por decirlo así, desde su punto de vista hasta histórico, ¿verdad? De dónde venían con sus reinados y las promesas y todo lo demás. Pero alguien que termina sirviendo a un reino que les ocupa, que es el reino romano, muy cercano, diría yo, porque está en este trámite de tributos.
y que termina dedicando su vida después de que Cristo lo llama a anunciar y a especificar este concepto, ¿no?, de un reino que supera al judío y supera al romano, y un reino universal manifiesto en este que es el Mesías. Buenísimo. Por ahí es una síntesis de... Pero interesante ver a Mateo en todos los reinos y finalmente diciendo, no, este es él y este es el reino. Con las explicaciones que decías de la iglesia, que es cierto, Mateo indaga muchísimo en eso. Vamos a características distintivas, y aquí inclusive podríamos extender el tema que estábamos hablando de la manera en que Mateo decide escribirlo, por grupos, por secciones, por temas. Cuéntanos un poquito de esas características. Sí, dijimos que a Mateo le gusta ordenar todo por secciones. Por eso es que tener un panorama general del libro es relativamente fácil. Uh-huh. Si es que ya conocemos Marcos, ¿verdad? Ahora, ver a Mateo se nos va a hacer bastante fácil tener una visión general. Podemos decir que este libro posee 7 secciones. Okay. Diego, así, si yo lo pudiera ver a grandes rasgos, veríamos 7 secciones. Primero, lo que dijimos, una introducción que sería un prólogo. Y al final el epílogo, eso sería una segunda sesión, y en medio 5 secciones. Ahí está. Entonces ves 7 secciones, 1, 2 y 5 en medio, 7 secciones. Estas 7 secciones, estas 5 secciones que van a estar en medio, uh-huh, van a estar marcadas por 5 grandes discursos que encontramos en el Evangelio de Mateo. Y cada discurso de esto va a estar, ya sea precedido, ¿verdad?, por una parte narrativa, ajá, o sucedido por ella, en este caso, ¿verdad?, como tú lo quieras ver, pero de que hay 5 discursos que nos permitirían establecer 5 secciones, es claro. Luego, lo de la narrativa usted lo va a ordenar como usted quiera, pero siguiendo la línea de Marcos, encaja muy bien con tener 5 secciones de narrativa con 5 discursos. Sí. Sí. Y luego, la introducción y el final, ¿verdad? O sea, son 7 partes. Sí, esas 7 partes, interesantemente, es donde se nota más cómo él agrupa, por ejemplo, las sanidades, enseñanzas. Por ejemplo, probablemente la más reconocida va a estar como entre el 5 y el 7 con el Sermón del Monte, por ejemplo. Pero cada una tiene como una configuración, digamos así, de cómo él lo está presentando. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, el Sermón del Monte para hablar de cuáles otras herramientas él está haciendo a manera de estructura de cómo escribe. Sí, el mismo Sermón del Monte tiene una introducción y tiene un final, uh-huh, y luego va a tener secciones. Y la misma introducción está dividida en 3 partes, y así es que sí, Mateo es un maestro, ¿verdad? Y recordemos que al principio dijimos que los evangelios fueron escritos con fines didácticos. O sea, sí, lo que quieren es enseñar acerca de Jesús. Y también la incorporación de lo que es el material Q, ¿verdad? Que es más dichos y más enseñanzas. Entonces va a ser un énfasis importante en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús enseñó, y no tanto en lo que Jesús hizo, ¿verdad? Como en mucha narrativa. No va a ampliar muchos detalles. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque esto es lo que hacía un maestro judío. Sí. Diego, hacían uso de pistas mnemotécnicas. Ajá. Ya para a la hora de enseñar a un judío, la numerología va a ser importante. Sí. 7 secciones no es una coincidencia que hayan 7. Para el judío es importante el número 7. Que las cosas están divididas en 3 partes también es importantísimo, y a veces hay 3 partes que contienen 3 grupos cada una. Entonces, sí, eso es interesantísimo cómo él lo va a ir haciendo. Secciones de 10 o de 9, por ejemplo. Sí. Esto es algo que va a ocurrir mucho en el libro de Mateo. Esto es para que el que escucha, o el que lee en este caso, ¿verdad?, pueda orientarse. Sí. Y recordar las cosas de una mejor manera. Eso que estás aclarando es importantísimo, porque a veces uno pudiera darle una lectura muy corrida y casi que asumiendo que esto fue un escrito
para que se leyera en la columna de La Nación del fin de semana, ¿verdad? Que es otro tipo de escritura, es otra realidad, hay otros fenómenos gramaticales, inclusive, bueno, todo el tema del idioma hace que toda esta configuración sea distinta, pero eso que nos está motivando a notar en el texto es cuáles son esas fórmulas didácticas, esas herramientas didácticas que están orientadas a este público meta judío, que ayudan a entender, ¿verdad? Una forma en la que para mí en el Evangelio de Mateo se puede notar esto muchísimo es el mismo Sermón del Monte. Sí. Que comienza por bienaventuranzas, que es esta repetición, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Esas fórmulas introductorias. Claro. Viene después sus antepasados, o ustedes escucharon de sus antepasados esto y esto, más yo les digo. Y él repite esto, no sé, 5 o 6 veces. E inclusive mencionábamos ahora que conversábamos los ayes. Los ayes son otra fórmula, ¿verdad? Hay de ustedes fariseos, hay de ustedes de esto, hay de ustedes. Son dichos y son fórmulas didácticas, tío. Tienen el propósito de enfatizar algo que se quiere notar. En la sección ahí de las parábolas del reino, por ejemplo, ese discurso de las parábolas del reino lo vemos decir, porque el reino de los cielos es semejante a... Y comienza con toda la sucesión. Quizás aquí lo que motiva a las personas, o eso que estás diciendo, nos motiva a entender esas fórmulas. Porque a mí me pasa cuando estudiamos la vida de Jesús, entre los grupos, entre personas, entre amigos, la gente dice, no entiendo cómo Jesús está hablando de tantos temas, ¿verdad? Habla de la ley, habla por ahí del divorcio, habla por ahí de la oración, habla de un montón de cosas. Y la gente dice, ¿cuál es el vínculo de esto? Pero si ves más atrás y notas esas fórmulas, entiendes mejor. Entonces hay un tema que nos obliga a notar esas estructuras para sacar más valor de la enseñanza que está metidita ahí. Y este es uno de los propósitos que tenemos al poder intentar dar un panorama general o dar ciertas pistas para poder leer mejor este evangelio. Exactamente. Claro. Vamos cerrando un poquito, Uri. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera en que Mateo nos está presentando a Jesús? Claramente ese es el propósito último. Ahora, ¿quién es este Mesías? ¿Cómo lo presenta? Sí, bueno, quiero aprovechar esa pregunta para también hacer una aclaración, porque mencionábamos el famoso tetramorfos, ¿verdad? Que es esta forma de presentar a los 4 evangelios con una figura distintiva a cada uno, de esas figuras que ha sido tomada del libro de Apocalipsis. Esto era un recurso, dijimos que la iglesia temprana, digamos, los padres conocemos como los padres de la iglesia, utilizaron o tomaron para poder presentarnos a cada uno de los evangelistas. Eso es mera tradición, Diego. Sí. Y hay que recordar que ellos no es que estaban interpretando de este modo Apocalipsis, sino que estaban tomando estas imágenes para presentar, porque todo tenía que ser una forma fácil de entender. Cómo iniciaban cada uno de los evangelios. Y veíamos que Marcos tenía esta idea de león, ¿recuerdas? Sí. Porque iniciaba en el desierto, entonces se decía que en el desierto de Judá sí habían leones. Y luego aparece... ¿cómo se llama? Juan el Bautista predicando, entonces es como esa proclama o ese rugir, ¿verdad? Del león del desierto, de aquel que clama en el desierto. Entonces es interesante porque luego va a estar esta figura de Mateo, que es la figura del hombre. Vamos a tener la de Lucas, que es la del toro, y la de Juan, que es la del águila, que en su momento también vamos a explicar a ellos. Pero ¿por qué para Mateo es el hombre? Porque inicia con la genealogía de Jesús, exactamente. Es como la línea genealógica humana, el Jesús humano, ¿verdad? Claro. La línea genealógica de Jesús, por eso es que nos presenta el hombre. Pero me gusta hacer esa aclaración, Diego, porque mucha gente puede pensar que tal vez estamos sumándonos a ciertas ideas que son ahí como
como escondidas, ¿verdad? Sí, como gnósticas o religiosas. Sí, como que hay un conocimiento ahí que es muy apartado y que porque hay muchas sectas que utilizan estas figuras. Recordemos, ¿verdad? Que el hombre, que el león. Entonces, para que no nos confundamos por ahí. Sí. Nada más me gusta mencionarlo como eso. Ok. Sí, por supuesto. Mateo va a iniciar con la genealogía de Jesús y vamos a ver cómo él la ordena. A mí me gusta, quiero leerte el versículo 17, sí. Cómo él hace un resumen de nuevo, el maestro Mateo, utilizando pistas mnemotécnicas aquí para podernos mostrar que hay, dice, de manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, hasta el exilio babilónico, son otras 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Entonces está haciendo grupos de 3. De un 7 doblado ahí, ¿verdad? También 14, ya lo vas a ver. Pero, ¿qué es lo que él está intentando introducir con esto? Hay que ver qué hay en el fondo de eso. Bueno, Mateo nos va a presentar a un Jesús que es mayor que siempre, mayor que Moisés, sí. A un Jesús que es mayor que cualquier descendiente de David, mayor que cualquiera que haya ocupado un lugar en el trono de Israel, incluso de los foráneos, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve estas pistas así, está diciendo, no hay nadie en toda esta generación que sea mayor que Jesús. Claro. Y ahí se está llevando por encima a Moisés y a los patriarcas. A todos, claro. Como cuando Jesús se presenta ante la mujer samaritana, ¿verdad? Si supieras que aquí hay alguien mayor todavía que los patriarcas, ¿verdad? Sí. Mayor que Jacob. ¡Wow! Eso no era cosa sencilla para la mentalidad judía. Entonces, Mateo nos está presentando a un Jesús que no solamente es el rey de los judíos, sino que va a ser el rey de los reyes. En este caso, vos lo dijiste, ¿verdad? Ese que presenta el reino. Pero, y aquí me gustaría detenerme un momento y robarte unos minutitos más, porque me encanta cómo es que Mateo lo introduce. Mateo nos está presentando a un Jesús que es el Emanuel. Ajá. Que ya él mismo lo que está seguidito de la genealogía, ¿no? Sí, yo te decía que bueno, solamente unos cuantos versículos después, ya en el versículo 23 del capítulo 1, bueno, desde el 22 dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, el profeta Isaías, ¿verdad? Citando a Isaías cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y cómo termina Mateo su evangelio? El capítulo 28 de Mateo, la última frase que aparece registrada en el evangelio, en el versículo 20, la segunda mitad de ese versículo dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Mateo nos está presentando al Rey presente. Sí. A Dios presente entre nosotros. Sí. Encarnado en el Emanuel, del que él inicia con genealogía, y aún al final está presente, muerto y resucitado, ¿verdad? Rey eterno, Rey del reino. Así es. Esta es la presentación que Mateo, en mi apreciación, nos está haciendo acerca de Jesús. Wow, genial. Uri, muchísimas gracias. Queremos cerrar este episodio leyendo el texto en paralelo de la resurrección que leímos con Marcos, y el ejercicio es simple, sencillamente tener una lectura probablemente del evento, el evento más trascendente en cómo Jesús se revela, que es en su muerte y su resurrección. Aquí voy a leer Mateo 28, los primeros versículos del 1 al 10. Y si están siguiendo los episodios en orden, van a ver que las lecturas tienen esas variables y tienen algunas cosas que justamente lo que buscamos es motivarles a la lectura y a las distintas características que tiene. Entonces este es Mateo 28 del 1 al 10. Dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro.
Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron muertos. Imagínense en ese cuadro. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dice. Pues ha resucitado tal y como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa, me las imagino, del sepulcro, pero muy alegres. Corrieron a dar la noticia a los discípulos y en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. O sea, le dijo shalom, muy probable. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Les dijo: no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Que es un poco distinto en el relato con respecto a Marcos, pero bueno, ahí lo dejamos. La idea es literal tener una lectura de esta porción de cada uno de los evangelios y bueno, de esta manera cerramos con este episodio, motivándolas a que puedan seguir la serie que estamos estudiando. Nos queda todavía Lucas y nos queda Juan. Así es. Queremos seguir compartiendo. Uri, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y compartir tu conocimiento con nosotros también. Bueno, Diego, un placer, de verdad, poder estar aquí y con las personas que nos escuchan, invitarlos a hacer la tarea. Esto es, ¿verdad?, de ponernos al día con las conversaciones anteriores y también el caso de estudio, para que podamos interactuar un poquito, porque cuidado y no tenemos ahí una sorpresita al final, Diego, sobre el caso estudio que venimos estudiando. Así es, buenísimo. Muchas gracias. Queremos recordarles que en la página web de singular.org pueden encontrar recursos que hemos mencionado antes. Está el esquema de la cronología de la vida de Jesús, donde pueden hacer esta comparativa de textos, y además está toda la armonía de los evangelios en la nueva versión internacional, y son recursos gratis. Así que vayan, descárguenlos, úsenlos, compártanlos con otros y sin más, vayan y hagan discípulos. Saludos.